Kenji es una persona que no da normalmente entrevistas. Yo fui bastante, o sea, empecé por lo más fuerte, fui de frente a la vena y claro, él se sintió, me imagino yo, atacado. Las personas LGTB no salimos del closet una vez y ya. Repetir noticias no te convierte en un periodista. O sea, el periodismo tiene algo más. El periodismo verifica, contrasta, cuestiona. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos este 2026 con nuestro primer invitado y un invitado de lujo, ¿eh? Miren nomás el currículum, 2 hojas de currículum, solamente de currículum, no es información, ¿no? Reportero, ha sido conductor, ha sido productor, director de televisión, más de 20 años de experiencia en Canal N, en Panamericana, en Latina y muchos más. El día de hoy nos visita Paco Flores. Bienvenido, Paco, eres nuestro primer invitado de esta versión 2026 de La Pura Verdura. Tus primeras palabras para la gente que nos sigue. Nada, muchas gracias a la gente de La Pura Verdura por invitarme y por inaugurar el 2026, qué lujo. Ahí está, como un invitado de lujo, ¿no? Ya, no nos vamos a ir por el tema de tu trabajo, para comenzar, tampoco nos vamos a ir en el tema de tu formador ahora de la nueva generación de comunicadores, nos vamos a ir un poquito más atrás, ¿ya? Queremos hablar del Paco de niño, Ajá. del niño, ¿no? ¿Qué veía Paco cuando miraba fantasía, Star Wars o cuando fuiste al cine por primera vez? Bueno, ahí estás hablando de una parte bien importante de mi vida, porque yo creo que, bueno, yo estudié cine antes de estudiar periodismo. Ah, mira. ¿No? Entonces, esa es, digamos, mi primera carrera y mi primera profesión. Trabajé, de hecho, un tiempo en publicidad, en realización, en una película también, pero claro, era chibolito, porque yo terminé los 2 años de estudios de cine a los 17, casi 18, o sea, porque yo acabé el colegio a los 15. O sea, a los 18 entonces, ya tenías tu... Ya tenía una carrera. Una ¿no? carrera. Trabajé, como te digo, mi papá siempre insistía en el tema, no había estado muy contento de que hubiera estudiado cine. Bueno. Decía que esa carrera pues no iba a dar de comer, los papás siempre preocupados por ese tema. Finalmente terminé la carrera y mi papá siempre insistía, tú deberías ir a la universidad, eres joven, deberías ir a la universidad. Y acabé en la Católica, en principio para estudiar historia, ¿ya? Porque me encanta la historia, soy un fanático de la historia. Pero claro, cuando mi papá, que no estaba muy de acuerdo con que estudiara cine, después se enterara de que yo había ingresado a la universidad a estudiar historia, lo primero que me dijo fue, oye, tú no quieres comer, ¿no? O sea, primero cine, después historia, ¿no? Pero no, en el camino encontré el periodismo y ahí hubo un match medio raro. Y terminé metido en la Facultad de Comunicaciones. Mi intención siempre fue especializarme en el periodismo audiovisual. Porque claro, venía del cine y yo sentía que tenía que contar historias no a través del papel, no a través de la radio, yo tenía que contar historias a través de la imagen, que además engloba todo, ¿no? Porque es bien completo. Pero no había especialidad de televisión en ese momento en la Católica. Me fui un ciclo a Bogotá, a la Universidad Javeriana, a precisamente ver cursos relacionados con televisión y todo lo demás. Y cuando regresé a Lima, la Católica ya había implementado la especialidad de televisión y la retomé, ¿no? Entonces yo siempre tuve claro desde el principio que quería televisión, que quería lo audiovisual. Y esas películas que has mencionado, fantasía, Star Wars, y la primera vez que fui a una sala de cine, fue el momento en el que me enamoré de lo audiovisual, ¿no? Porque fantasía es... La película de Disney, quien no la ha visto, es una obra de arte. Para mí es una obra de arte, ¿no? Mezcla música clásica, animación, historia, o sea, tiene todo. Y la vi muy chiquito con mi papá. A mi papá le fascinaba. Y mi papá, que siempre dijo, no me gusta que estudie cine, fue el culpable de que me gustara el cine porque me llevó... Y alguna vez se lo dije, o sea, por si acaso si no te gusta el cine, el culpable de que me encante el cine eres tú. Porque tú me llevaste a ver esa película y me enamoré de esa película. ¿No? Y claro, esa es un poquito la historia, ¿no? Para mí, durante los últimos, no sé si 10 años, tú me vas a corregir, para mí tú eres la cara de Panamericana Televisión.
O sea, Eso me han yo no dicho. veo mucha televisión. Yo no veo mucha televisión, te soy sincero, hace muchos años. Pero las veces que he prendido en la mañana para que me acompañe, preparando mi desayuno, o cuando he llegado a la casa de noche, o un domingo, la cara que normalmente he visto es la tuya, ¿no? ¿Te sientes el representante de Panamericana Televisión de los últimos, la cara de la televisión, la cara de Panamericana de estos últimos 10 años? A ver, eso me cuesta responderlo porque yo no suelo preocuparme por ese tipo de cosas, ¿no? Me lo han dicho muchas veces. Esto puede sonar falsa modestia, pero juro que no es así. Un montón de gente me dice eso, ¿no? Eres la cara de Panamericana, me gusta mucho tu estilo. Yo en verdad agradezco un montón esas muestras de cariño porque me lo dicen en la calle, me lo dicen en las redes sociales, me lo dicen en reuniones familiares. Y la verdad es que cada vez que me lo dicen me abruma porque yo simplemente hago mi chamba. Yo disfruto y amo mi trabajo. Se nota. O sea, me encanta mi trabajo. Y yo voy todos los días a trabajar como va a trabajar cualquier persona. La diferencia con mi trabajo es que mi trabajo lo ven muchísimas personas a determinadas horas del día, ¿no? Porque salgo delante de una cámara y una pantalla. Pero para mí es eso. Para mí es simplemente eso. Me encanta y me halago un montón que al público le guste eso, le guste la naturalidad con la que yo digo las cosas, porque además yo digo las cosas como las siento, ¿no? O sea, evidentemente me controlo un montón porque, digamos, en mi día a día yo soy un poquito lisuriento, ¿ya? Entonces, evidentemente en televisión no puedo hablar con esos ajos y cebollas y esos adornos. ¿Nunca se te ha escapado? Nunca se me ha escapado, felizmente. Pero, o sea, realmente me indigno con las cosas que veo, realmente me molestan las cosas que veo, realmente me molesta la ineficiencia de muchas cosas que considero que son relativamente simples de solucionar, ¿no? Probablemente también me equivoque, ¿no? Porque una cosa es ver las cosas desde afuera y otra cosa es ver el monstruo de adentro, ¿no? O sea, yo estoy seguro que la burocracia normalmente te impide solucionar rápidamente algunas cosas que en teoría parecen simples, ¿no? Pero igual es como que podría solucionarlo. O sea, realmente es una cuestión de voluntad tratar de solucionar muchas veces esas cosas. Y esas cosas sí me indignan. Y creo que es esa naturalidad lo que le gusta a la gente, ¿no? O esa objetividad. O esa objetividad, Sí, ¿no? Me halaga, me gusta, pero también a veces me pone nervioso, porque yo normalmente soy una persona muy tímida y muy introvertida. No parece porque salgo en televisión y todo el mundo me dice lo mismo, pero yo normalmente soy una persona que vive en su mundito, o sea, yo me voy en corredor azul al canal y si no me voy en corredor azul me voy en bicicleta, o sea, taxi tomo muy rara vez, no manejo porque detesto el tráfico de Lima, entonces siempre estoy haciendo las cosas que hago como lo haría cualquier persona normal, porque lo soy, ¿me entiendes? Y creo que eso también le gusta a la gente, porque me pongo a conversar con la gente en la calle, si me encuentras en el bus, converso contigo, me cuentas tus problemas, te voy a escuchar. También van a haber momentos en los que de repente alguien viene y me dice, oye, ¿cómo estás? Tú eres de la tele y no sé qué, y realmente no tienes ganas de conversar con alguien o de escuchar o has tenido un mal día. Las veces que ocurre eso, en verdad siempre trato de escuchar a la gente, pero las veces que ocurren eso, soy súper amable y les digo, trato de escucharlos un poquito y después decirles, me perdonas un ratito, pero necesito atender algo o necesito... y trato de pedirles que por favor me dejen mi espacio. La mayoría de veces lo entienden y te lo agradecen y otras veces se pueden molestar un poquito, pero yo creo que también es el momento en el que tienen que entender que no puedes estar todo el tiempo... o sea, también necesitas tu espacio, ¿no? Claro. Tú que has estado en la calle, de reportero, ¿verdad? Tú que has estado detrás de cámaras, ¿no? Tú que has estado conduciendo, tú que has estado entrevistando, ¿sentiste en algún momento que la televisión te pasó factura? Sí, claro. La televisión pasa factura. O sea, la televisión creo que no la aguanta el que no está hecho para resistir el training de lo que significa hacer periodismo en medios. Porque el periodismo en medios es brutalmente veloz, ¿no? O sea, en todos sus tipos de redacción. Un periódico es una locura, pero tiene un ritmo, un timing, una dinámica completamente distinta.
¿no? Si tú pudieras ver la redacción de un periódico, la redacción de una radio, la redacción de un canal de televisión, incluso ahora la redacción de una plataforma digital, vas a ver ritmos y dinámicas completamente distintos, aunque están haciendo exactamente lo mismo, porque sus velocidades, todo eso es distinto, ¿no? ¿La más fuerte es la de la televisión? Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que hasta ahora no me ha tocado estar 100% metido en una redacción multimedia, o sea, con plataformas digitales y todo lo demás, pero sí. O sea, yo creo que eso, la inmediatez, las cosas que ocurren, toda esa dinámica, todo ese rush, es bien estimulante. A mí me gusta eso, por ejemplo, de mi trabajo. Yo nunca consideré ser conductor de televisión. O sea, digamos que dentro de la lista de sueños y deseos que Paco siempre tuvo, o sea, yo tenía clarísimo que yo quería hacer periodismo en televisión. Hasta ahí estamos bien. Quería ser reportero de dominicales, quería probablemente hasta documentalista, productor, director. Sentarme en una mesa de conducción nunca estuvo en el wish list, ¿no? Yo llegué a sentarme en una mesa de conducción de casualidad. ¿No vino el que tenía que estar ahí? No, más bien hubo me dieron la oportunidad de conducir la última parte del noticiero porque la chica que conducía en ese momento se descompensó, se puso un poco mal y me pidieron que cerrara el noticiero. ¿Dónde estabas tú? Estaba en Panamericana. No. ¿Cuál era tu función? Yo era reportero. Yo llegaba de mi comisión, Ajá. llegué milagrosamente temprano, y salió la directora del noticiero en ese momento y me dijo, tú, ven, me agarraron, me bajaron al sótano, me sentaron, me pusieron un micrófono, un audífono. Un saquito, y me dijeron, no, yo venía con saco porque venía a la calle, ok. venía de comisión, y me dijeron, es el último bloque, lees 2 notas, lo que está en el prompter, presentas, despides y chau. Y me dejaron, o sea, ni siquiera me dejaron tiempo de decir, oye, yo nunca me he sentado. Entonces, por supuesto era un manojo de nervios, presenté las 2 notas, terminé y fueron los 5 minutos o ¿Más terribles de toda tu vida? más largos de mi existencia. Después de mi primera microondas en Canal N bastantes años atrás, fue probablemente el tiempo más largo de mi vida. Y después salí y me dijeron, lo hiciste bien, ¿no? Yo en verdad pensaba absolutamente todo lo contrario. Y ya, lo dejé ahí. O sea, pasó esa oportunidad. Y después de un tiempo, a mí me dio una apendicitis, me tuvieron que operar, tuve que parar un tiempo, no podía salir a la calle. Y me dijeron, bueno, te quedas a hacer notas en base. Y en ese momento me dijeron, oye, pero la chica que conduce el noticiero ahorita está de licencia, ¿qué tal si tú te sientas a conducir? Y dije, bueno, pero yo nunca he conducido un noticiero. No, pero lo hiciste bien la vez pasada, es cuestión de que te relajes y tal. Y me sentaron esos 10 días más o menos. Y de ahí me dieron un bloquecito, porque empecé a dirigir además la página web de Panamericana. Y ya no podía salir a reportear, porque la chamba con la página web era mucho más en oficina. Entonces bajaba 15 minutos a hacer un bloquecito de tecnología en el noticiero. Y al final de ese año me dijeron, oye, mira, ¿sabes qué? Nos gustaría que entres con la conducción del noticiero junto con Verónica Ospina, que en ese momento estaba como conductora. Y los dos empezamos a conducir el noticiero. Y sin querer queriendo pasaron 10 años. Hasta el 2022. Sin querer queriendo pasaron. Sí, o sea, pasaron 10 años hasta que en el 2022 renuncié y dije, bueno, hasta aquí nomás porque, bueno, tenía algunas cosas personales. ¿Tiene relación con el hecho de que te estaba comentando hace un momento de haberte pasado factura? Yo pienso que los periodistas deberían tener de manera permanente apoyo psicológico durante todo el tiempo que están en pantalla o reporteando, ¿no? Deberíamos, o sea, deberíamos. Y ese es un tema bien importante porque la salud mental de los periodistas es un tema del que no se habla. Ernesto Cabral creo que es el único periodista que ha hecho un trabajo muy interesante sobre el tema de salud mental de los periodistas. Y creo que es un tema a tener en cuenta, ¿no? El gremio pasa por un montón de cosas, o sea, empezando porque te expones a un montón de cosas. Para mí, por ejemplo, y personalmente, la época de la pandemia fue probablemente uno de los momentos más complicados de mi carrera, no solo por la cobertura, sino por el trabajo, por el estrés, sino por todo lo que tenía que ver. O sea, tenías que ver bolsas de muertos todos los días, tenías que ver gente suplicando por oxígeno, tenías que ver gente suplicando por una cama,
tenías que ver a tus familiares enfermarse o suplicar también por oxígeno. Entonces, creo que todas esas cosas te empezaron a cargar, a cargar, a cargar. Y claro, todos llevamos una mochila. Entonces esa mochila se va llenando a lo largo de tu carrera con un montón de cosas y creo que en algún momento ya la mochila pesa mucho, ¿no? A veces no nos damos cuenta que pesa mucho y cuando ya pesa demasiado y estamos arrodillados en el suelo porque no podemos más, puede llegar a ser demasiado tarde, ¿no? O sea, hay periodistas que simplemente entran en un burnout y fue. O sea, nunca más regresan a hacer lo que hacían. No conozco muchos casos aquí en el Perú, pero sí hay. Y es una cosa bien complicada. A mí me pasó en el 2022. ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta porque de repente me di cuenta que mi trabajo se convirtió en algo absolutamente automático, ¿no? Llegaba, recibía las notas, las leía, las repasaba y simplemente las repetía. Entonces dejé de darle ese toque humano que yo normalmente le doy a las notas. O sea, leer las notas, no quedarme solo en el hecho, sino buscar los nombres de los protagonistas. A mí me gusta mucho siempre dar los nombres de quiénes son las víctimas o de quiénes son los victimarios, porque considero que finalmente son personas. O sea, más allá de cifras y de personas, de criminales o de víctimas, son personas. Entonces yo creo que siempre hay que humanizarlas, ¿no? O sea, Pepito es una persona que fue asesinada y Pepito tenía 3 hijos, tenía un proyecto de vida. O sea, yo creo que eso le da mayor humanidad a la noticia. Yo por lo menos siempre utilizo esa mecánica, ¿no? Entonces, llega un momento en el que decides dejar esos detallitos que te humanizan y te vuelves un poco más mecánico. Y me di cuenta que eso me había vuelto un poco más mecánico. La pandemia, sobre todo, ¿no? Porque me hartaba todos los días tener que ver gente que buscaba lucrar con un balón de oxígeno o que estafaba por un balón de oxígeno, o familias que se te acercaban y te suplicaban realmente por un balón de oxígeno, como si tú tuvieras la posibilidad de meterte la mano al bolsillo y sacar ese balón de oxígeno para ayudarlos. Entonces se convirtió en algo bien frustrante, porque realmente en esa situación tú no puedes solucionar absolutamente nada. Entonces, creo que esa frustración crece y se multiplica por 10. En esa época creo que se multiplicó más la cuestión política, todos los devaneos políticos que tuvimos, creo que provocaron en mí un momento de saturación en el que ya en algún momento dije, basta, ¿no? Digamos que nunca en la historia de la humanidad se había visto algo así. Claro, era la ¿no? primera vez. Sí. Y tú tenías que estar ahí. Exacto, ¿no? Exacto. Ahora, si nos vamos hacia el otro lado, también tienes una faceta de de entrevistador, ¿verdad? Te ha tocado en momentos complicados entrevistar, por ejemplo, a Kenji Fujimori, ¿verdad? ¿Te arrepientes de algo de esa entrevista? Mira, yo nunca me arrepiento de las cosas que hago, porque cuando tú cometes excesos o errores de los cuales normalmente puedes arrepentir, o sea, te puedes arrepentir desde el punto de vista de, pucha, yo pienso más bien en el arrepentimiento como una reflexión que te tiene que dejar algo. En el caso de Kenji, que además me parece un tipo que le va muy bien. Le va muy bien, es muy simpático, puedes discrepar políticamente con él, pero me parece que es un tipo muy bueno en lo que está haciendo, ¿no? Me parece que está haciendo las cosas bien, se la pasa bien, y creo que además es un tipo que va a su onda, ¿no? Entonces, a su ritmo, a su bola, o sea, él tiene bien claro lo que quiere. Ha conectado de manera extraordinaria con la gente, con el público. Porque es simpático, porque es carismático, porque creo que heredó algo de lo que era su padre, ¿no? Al margen de todo lo que era su padre, tenía un carisma y tenía una persona que lo hacía, digamos, atractivo a la masa, al público. Kenji tiene eso. Y alguna vez le hice una entrevista en la que creo que empecé bastante duro, con el pie bastante en alto. Creo también que la situación lo ameritaba, era una segunda vuelta bastante tensa en la que su hermana nuevamente iba a pasar, había el tema del indulto, y empecé como normalmente no suelo empezar mis entrevistas. Yo soy de los entrevistadores que empieza de lo suave a lo fuerte, ¿no? Yo lo que hago es, para empezar, que yo nunca me peleo con los entrevistadores, porque para mí las entrevistas son conversaciones, y en las conversaciones tienen que haber intercambios de ideas, ¿ya? O sea, no pueden ser interrogatorios. Yo odio las entrevistas interrogatorios,
¿ya? Para mí es una conversación. Entonces, yo lo que normalmente hago es empezar a conversar de temas en los que te puedas sentir cómodo, en los que puedas generar un ambiente de tranquilidad sin ser suave o sin ser salamero o sin ser sobón, ¿no? Preguntas fáciles para ponerlas en sencillo y después ya empiezas con lo duro, ¿no? ¿Y esa vez qué pasó? Y esa vez decidí empezar de frente por lo más fuerte, al revés. Uh-huh. Pero claro, esas estrategias tienes que pensarlas bien, pues, porque un entrevistado como Kenji es una persona que no da normalmente entrevistas. Y cuando las da, se las da a personas con las que él cree sentirse cómodo o su equipo cree que puede sentirse cómodo. Entonces, yo fui bastante, o sea, empecé por lo más fuerte, fui de frente a la vena y claro, él se sintió, me imagino yo, atacado, respondió bastante, yo me acuerdo que la respuesta fue bastante solvente y fue bastante eficiente. Pero yo seguí bien arriba, ¿no? Entonces, seguí hacia arriba. Entonces, considero que la entrevista fue un poco agresiva, pero no maltratadora, ¿me entiendes? O sea, simplemente empecé muy arriba. Y no es como yo normalmente suelo empezar mis entrevistas, ¿no? Entonces, cuando terminó la entrevista, evidentemente él estaba muy nervioso, muy incómodo, las preguntas lo habían dejado un poco descolocado. Y claro, una de las preguntas de mi directora fue, oye, ¿qué fue? ¿No? O sea, tú normalmente no empiezas las entrevistas así y hoy día ha sido como que de frente a la vena, ¿no? Y le dije, pues, o sea, sentí que esa era la manera en que tenía que abordar la entrevista, porque también es como que sientes cómo debes abordar la entrevista, ¿no? Pero creo que me equivoqué, creo que sí fui demasiado agresivo y creo que él sí se ha sentido incómodo, ¿no? O sea, igual lo saludé después de la entrevista, le dije que si se había sentido cómodo, él me dijo que sí, pero se notaba que no había estado cómodo, ¿no? Y ahí acabó. Después nos hemos encontrado y hemos conversado al respecto y me ha dicho normal, ¿no? O sea, es más, yo por un buen tiempo pensé que Kenji estaba realmente asado conmigo por esa entrevista, pero no. ¿Crees que pueda ser el próximo invitado de Tampoco Tan Podcast? No, lo que pasa es que yo no suelo dar entrevistas, ¿sabes? Es muy raro, porque... ¿No te gusta? Porque no me gusta, porque me siento más cómodo del otro lado. Y porque sí, además, finalmente Kenji creo que es un político, ¿no? Entonces, darle una entrevista a un político siempre es complicado. Siendo tú periodista. O sea, siendo yo periodista, ¿no? Me gustaría entrevistarlo más bien de nuevo a él. No sé si ¿Te aceptará? Si me aceptará o sí, no sé, pero sí me gustaría conversar con él de nuevo. Me parece que sería una conversación bien divertida. Yo creo que sí. La segunda parte. A ver quién gana ahora. Tenemos aquí, Paco, con nosotros a dos panelistas que forman parte del equipo administrativo del Mercado Tierra Prometida. Vamos a presentar en primer lugar a nuestro colaborador. Él es Carlos Maraví, jefe del área de cobranzas. Bienvenido, Carlos, al set de La Pura Verdura. Gracias, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? ¿Tienes una pregunta para Carlos? Me habías comentado. Sí, la verdad quisiera saber tu opinión personal respecto a la línea que sigue el Panamericana. ¿De repente ahora dónde estás? Sí. Bueno, todos los canales tienen una línea editorial. Yo siempre he sido muy respetuoso de la línea editorial que tienen los medios de comunicación. Y porque además creo que las líneas editoriales siempre tienen la posibilidad de ser espacios de debate, ¿no? Lo que yo le comentaba en algún momento fuera de cámaras era que normalmente, y como es evidente, no todos estamos de acuerdo con algunas posiciones o algunos puntos y cada uno tiene un punto de vista. Pero creo que siempre hay espacios en los que puedes dialogar y encontrar consensos y puntos medios, ¿no? Creo que eso es importante, creo que eso ha ocurrido en Panamericana, por lo menos en los años anteriores que yo he estado, y estoy seguro que va a seguir siendo así, ¿no? Yo me siento cómodo por ahora haciendo mi trabajo y creo que además cada vez que entra una administración nueva hay cambios que son naturales, hay posiciones que van a tener y cosas que se van a afinar, ¿no? O sea, finalmente si llegase en algún momento a haber una discrepancia muy grave, que dudo que lo haga porque soy de las personas que creen que conversando siempre se arreglan las cosas, pues
se verá, ¿no? Yo por lo menos, por lo pronto estoy feliz haciendo el proyecto en el que estoy en Panamericana. Me parece que es un proyecto que aporta porque estamos apostando más que por la denuncia, por la solución a los problemas, que creo que es algo que se necesita, y porque creo que el canal puede tener ese aire utilitario que necesita precisamente esa nueva tele, que es la que va a ir evolucionando a partir de que está apareciendo el streaming y todas estas cosas, ¿no? También nos acompaña Valeria, que es el brazo derecho de nuestro gerente general del mercado. Valeria, bienvenida. Tienes también una pregunta para Paco? Paco. ¿Cómo estás, Valeria? En línea de lo que mencionabas acerca de la salud mental y mencionabas que para los periodistas fue bastante difícil en el 2020 sobre todo, pero en contraste al ciudadano de a pie también dejó de ver noticias por las noticias tan caóticas que se veía diariamente y de hecho en un artículo de Forbes Perú mencionaban que el del 2020 el ciudadano prefirió en un 45% las redes sociales y actualmente a un 65%. ¿Qué es lo que más te preocupa en ese sentido? ¿La desinformación que puede encontrar en redes sociales o el desinterés que muestra al ver una realidad política y social bastante complicada? A ver, esa pregunta es bien interesante porque yo creo que hay que analizarla desde dos puntos de vista. Esas cifras que tú dices es cierto. De hecho, hay un estudio reciente del IAB que explica que el 75% de las personas, por ejemplo, consume contenidos informativos políticos a través de TikTok, ¿ya? Pero ese mismo estudio dice que si bien se consume esa misma cantidad de información, la corroboración de esa información pasa por medios tradicionales en un 45-50%. Es decir, la gente consume información a través de plataformas digitales, pero busca corroborarla siempre en medios tradicionales. Entonces yo creo que el camino de la evolución y del cambio que se va a producir en la televisión, por ejemplo, va por ese lado. Va por el lado de que la televisión o el medio tradicional se va a convertir en un medio de corroboración, ¿no? Porque precisamente creo que es esa credibilidad, esa confianza que han construido los medios de comunicación, que está en crisis, ojo, ¿no? Pero que igual existe, es la que sustenta o de alguna manera filtra o corrobora la información que aparece en redes sociales. Porque la información de redes sociales, si bien democratiza precisamente la información, tiene el tremendo problema de que son avalanchas de información que no sabes de dónde vienen y que no tienes manera humana de filtrar y que los mecanismos de filtro que existen son muy limitados. Entonces, de todas maneras se te va a pasar una. Entonces, frente a eso, ¿qué necesitas? Espacios en donde esa información pase por una metodología de corroboración y de verificación más exhaustiva. Eso lo pueden tener los medios de comunicación mucho más fácilmente porque tienen estructuras que hacen eso y porque además tienen un poco más de tiempo, ¿no? Si bien la televisión o los medios tradicionales son rápidos por naturaleza, es decir, tú te metes al switcher de un programa de televisión y eso es un loco calato, es un torbellino, gente corriendo de aquí para allá, gritando, saltando, gente hablando a la vez. O sea, es un loquerío. Entonces, dentro de esa dinámica, dentro de esa locura, hay mecanismos que te permiten corroborar. O sea, tienes fact-checkers, tienes gente que se dedica y que llama y te dice, oye, este papel es verídico o no es verídico. Entonces, llamas a 3, 4 personas, te cruzan la información y te dicen, sí, ya, dile al conductor que diga que es verídico. Entonces, esa información es muy rápida. Y esa información no pasa por las plataformas digitales en la inmediatez que ello implica, ¿no? Hay otros espacios en las plataformas digitales en donde sí te puedes dar el lujo de tomarte más tiempo, ¿no? Por ejemplo, La Contra, La Encerrona, La Rorro, todos esos programas que tienen un espacio de opinión, pero además tienen un backup atrás que pueden verificar esa información, pero, digamos, el tiempo de verificación también es bien extenso, ¿no? Entonces, la dinámica cambia. Entonces, es bien loco porque todos los medios de comunicación finalmente están confluyendo. O sea, ya estamos pasando realmente a lo que es plenamente una multiplataforma, ¿no? Todo ese proceso que ha durado décadas y que todavía sigue existiendo, va a terminar en algún momento en el que tengamos un medio de comunicación absolutamente integrado, ¿no? Que lo vamos a utilizar incluso para hacer labores cotidianas. Por ejemplo, en España, la televisión digital terrestre te permite, a través del control remoto de tu televisión, pagar tus arbitrios, pagar tus recibos de luz, pagar tus recibos de agua. Entonces, todas esas cosas se van a integrar en algún momento. Entonces, es cuestión de tiempo. ¿Cuándo llegará al Perú y cuándo terminaremos de evolucionar acá? Va a pasar un montón de tiempo. O probablemente no.
¿no? Pero todos esos cambios se van a ver paulatinamente y los vamos a ver. La televisión no va a desaparecer, va a evolucionar. Se va a convertir en un espacio en el que, por ejemplo, yo creo que sí, los horarios van a desaparecer de alguna manera también, ¿no? Porque ahora ya tienes la libertad de ver las cosas a la hora que te dé la gana. Incluso las noticias, ¿no? Probablemente continúen existiendo algunos espacios en vivo porque necesitas información real en tiempo real, pero los informes, las notas periodísticas, todas estas cosas que componen los noticieros se van a tener que descomponer en alguna otra manera de informar, ¿no? De repente más analizar que informar, porque el hecho ya lo tuviste en el momento prácticamente que ocurrió a través de las redes sociales. Probablemente los noticieros se van a volver en el espacio en el que te van a explicar por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Entonces, es parte de la evolución, ¿no? Es parte de lo que vamos a vivir. Gracias, Paco. Ya que has hablado de medios digitales, Paco, has hablado de la Rorro, de la Contra, creo que también está de la Encerrona, brutalidad política de Curwen, ¿no? Ahora también el nuevo canal de streaming de Gisela Valcárcel, si no me equivoco, el nuevo canal de streaming. Monstruitos y... Sí, ¿ya? El nuevo canal de streaming de la Foquita Farfán también, ¿no? Está Todo Good también, ¿no? Todo están aumentando, se están multiplicando los medios digitales, ¿no? Pero hace un momento también dijiste que la televisión no va a morir, ¿no? Te cuento dos datos, de repente estás enterado, ¿no? No sé si estoy mal con el nombre. Fátima Chávez, que estuvo contratada por la Roro hace poco, junto con Christian Hudwalker, ¿no? Recibieron una mejor propuesta de la televisión y Fátima tenía solo 8 días trabajando y ha regresado a la televisión, ¿no? Igual pasa con Christian, ¿no? Esto tiene que ver con regreso a la televisión por más dinero, regreso a la televisión porque me gusta, no sigo apostando por los medios digitales. Bueno, yo creo que ahí hay una decisión absolutamente personal de los dos colegas, ¿no? No tengo idea y no tengo la razón por la cual yo creo que tanto Cristian como Fátima han decidido volver. Porque creo que lo han dicho ellos, bueno, la oferta salarial es mucho más grande. Bueno, ¿no? sí, bueno, pues es una cuestión salarial, pues se justifica, ¿no? Yo creo que el problema del streaming ahorita es que como es prácticamente autosostenible y la torta publicitaria todavía no se mete de frente a esos productos chiquitos, es mucho más complicado sostenerlo y el modelo económico, el modelo de negocio y el modelo comercial es bien complejo porque tiene un montón de aristas. O sea, si tú te pones a diseñar un modelo de negocio de un producto streaming completo, ¿no? Tienes que contemplar varias líneas que te permitan financiar el producto que finalmente vas a ver. O sea, puedes ir desde el crowdfunding, es decir, buscar dinero de tu misma audiencia para poder... Que se hace. Una colecta que se hace. Sí. Puedes vender las membresías, puedes incluso generar dinámicas BTL para que tu producto digital salga de lo digital y se vaya al mundo real. Puedes desprender e-commerce. ¿Me entiendes? Que tienes un montón de líneas de negocio. Pero precisamente creo que articular y generar todas esas líneas de negocio para hacerlo rentable es un chambón. O sea, necesitas ahí gente que se meta de lleno ahí y que le dedique mucho tiempo. Y creo que eso todavía no está ocurriendo al 100%, ¿no? Entonces todavía es complicado porque la dinámica empresarial, para que funcionen bien esos espacios, todavía está empezando a calentar. Entonces, sí, sucede que no te pagan mucho. A mí en algún momento me ofrecieron también un espacio streaming que me parecía un proyecto súper bacán, me parecía súper monstruo, iba a tener un alcance monstruo, pero cuando me dijeron cuánto era el salario, o sea, le dije, pues no, o sea, lo siento, pero por ese monto, un programa matutino, diario, de 2 horas y media, no, chochera, o sea, no me alcanza, ¿no? O sea, no le puedo dedicar exclusivamente tiempo a esto. Y querían exclusividad, y yo le dije, no, o sea, con esto yo no hago exclusividad, ¿no? Entonces, es complicado porque incluso los fondos son necesarios, ¿no? Y sucede también que los medios de comunicación tradicionales, que han empezado a apostar por lo digital, están en una crisis económica muy grande. Entonces, ¿de dónde, pecata mía, sacas plata para invertirle a tu digital si tu negocio tradicional ya está en muere? Entonces,
ahí tienes que hacer un salto de fe, pero un verdadero salto de fe. Y eso es algo que creo que muchos no están dispuestos a dar por el riesgo que implica. Y es comprensible porque es mucho dinero. Pero el retorno puede ser grandísimo. Sobre todo gente que ha trabajado en la televisión. Sí. Porque gente que no haya trabajado en televisión probablemente esté más Pero abierta a aceptar. eso es algo que también está ocurriendo mucho. Eso es algo que está ocurriendo más seguido de lo que te puedes imaginar. La televisión peruana de un tiempo a esta parte ha dejado, bueno, desde un buen tiempo a esta parte, ha dejado ya de ser los negocios de las familias que se dedicaban a hacer esto. Claro. ¿Me entiendes? O sea, los broadcasters, y han pasado a ser parte de empresas o fondos de inversión que han conseguido un modelo de negocio y una cultura empresarial distinta a la que por muchos años se manejaron los canales de televisión aquí en el Perú, que eran empresas familiares, ¿no? Entonces, creo que eso también es un gran cambio, ¿no? Creo que la única empresa que todavía se mantiene como familiar es el comercio, pero ya los ves, o sea, cómo están, o sea, ahorita están suplicando por ver cómo hacemos para que esto sea rentable, ¿no? Y es bien complicado, porque la dinámica de una empresa familiar es completamente distinta, pues. O sea, la dinámica de una empresa familiar se hace lo que dice el dueño y punto, ¿no? Entonces, en una empresa la cultura corporativa es mucho más compleja, pues articula muchas más cosas, resuelve además cosas que... Pero yo pienso que lo están haciendo muy bien, ¿eh? No, y la competencia es muy buena. No, muy lo están saludable. haciendo muy bien, pero la televisión, o sea, el poder económico, el mundo del entretenimiento, para no hablar solo de televisión, o sea, el negocio del entretenimiento, tiene dinámicas que a veces no son naturales a las dinámicas de negocio de otros tipos de negocio. Entonces, creo que la gente que se mete al negocio de televisión tiene que saber hacer el negocio de televisión, tiene que estar empapado del negocio de televisión, porque no es un negocio como cualquier otro. O sea, no es como una fábrica de tornillos, no es como un centro de abastos, no es como una fábrica de carros, no es como una tienda de departamentos. La dinámica en televisión es distinta y además tiene un montón de matices humanos bien complicados, porque tienes además egos increíbles, no solo de talentos, sino de productores, directores, o sea, todo el conglomerado de gente, todo el ecosistema de personas que se mueven alrededor de un medio de comunicación, que normalmente la gente no entiende o simplifica mucho, es bien complejo. Entonces, manejar todas esas cosas es... Yo admiro un montón por eso a los gerentes de televisión, a los gerentes generales de medios de comunicación, a los gerentes de prensa, o sea, a los editores generales de prensa, master dusters, porque ellos en verdad son los que se tienen que llevar el pleito de sus reporteros, por ejemplo, o de sus conductores que no están de acuerdo con algo en la línea editorial o con algo, a el directorio y discutir y pelearse por su gente, ¿me entiendes? Y eso ocurre mucho. La dinámica de los medios de comunicación es muy humana, hay de mucha interacción con gente de aquí, de allá, trabajas con muchas personas. Regresemos al lado personal, al lado humano, ¿no? Hay algo que revisamos en tu biografía de vida y que yo no entiendo muy bien. ¿Qué significa salir del closet constantemente o varias veces? Significa que las personas LGTB no salimos del closet una vez y ya, ¿no? No es como que el día que dices, soy gay, ok, entérese todo el mundo que soy gay y soy gay, asunto cerrado, punto cerrado. Eso no ocurre. O sea, digamos, esa es la fantasía, ¿no? Eso es lo que te dicen que ocurre. Pero es que eso no ocurre. Porque además el proceso de salir del closet es eso, es un proceso. Y es un proceso muy íntimo, es un proceso muy especial, es un proceso muy personal y es un proceso que no es igual nunca. Es una huella digital de ti mismo, si lo quieres poner en esos términos. Porque todos hemos salido, o sea, todos los que pertenecemos a la comunidad, hemos salido del closet en un momento. Yo, por ejemplo, salí por encima de los 20 y tantos, ¿no? Es tarde para lo que normalmente en la comunidad sales del closet, ¿no? ¿Ya estabas en televisión? Ya estaba en televisión, trabajaba como reportero y todo lo demás. Y entonces, primero creo que sales para ti mismo, luego sales para un grupo de amigos, probablemente los más cercanos, tus padres, familiares. Fíjate que en mi caso, mis padres fueron
lo último. más objetivo. Lo Los último. que se enteraron al final. Los que se enteraron al final. ¿No sospechaban nada? No, porque... Pero además lo mío fue todo un proceso, ¿no? Entonces yo inmediatamente, digamos, asumí mi orientación sexual, salí del closet y todo lo demás. Coincidió que justo me habían aceptado en mi maestría, así que me largué 2 años a Barcelona a pasar por todo ese proceso yo solo, en un lugar donde no me conocían, a explorarme a mí mismo. Entonces, eso fue un cambio importante. Y cuando me tocó regresar a Lima, fue como que, uy, okay, acá va a haber que dar muchas explicaciones, ¿no? Y en verdad es un proceso bien personal y bien cargado. A mí me dio un ataque de pánico en el avión regresando a Lima, porque de repente me puse a pensar en todas las explicaciones que tenía que dar, todas las cosas que tenía que decir. Y después dije, oye, un momentito, ¿y para qué? O sea, ¿por qué tengo que explicarle a... O sea, el que me conoce, me conoce. Se va a enterar de esto porque, bueno, pero es parte de mí, si le gusta bien, si no le gusta también. Y lo pensé de esa manera, ¿no? Y lo manejé relativamente bien. Pero claro, en ese momento es donde empiezan las múltiples salidas del closet, ¿no? Porque empiezas vuelves al trabajo, en el trabajo pues hablas de este tema, sales con tus amigos del trabajo, probablemente después sales con tus amigos del colegio, con tus amigos de la universidad. Entonces vas saliendo constantemente. A eso te refieres, ¿no? O sea, explicarle a diversos exacto, grupos. vas explicándole. Hay grupos, por supuesto, a los que no merecen la más mínima explicación, ¿no? Eso es lo que dicen, oye, pero y antes no, es como que, chochera, vamos mirando hacia adelante, ¿no? O sea, no vas a perder el tiempo tampoco explicándole a todo el mundo, ¿no? Y llega un momento en el que dices, ok, esto se acabó, ¿no? O sea, ya no tengo por qué andar explicándole esto a todo el mundo. Y además, porque creo que en algún momento, o en el caso particular mío, se ha hecho hasta una película de esto. Entonces es como que ya, a ver, brother, ya no tengo por qué decirlo, ¿no? O sea, es bastante claro, ¿no? Y es así. Y creo que además es parte de lo que, finalmente es parte de lo que soy, ¿no? Es parte de quien soy. Y lo defiendes. Y lo defiendo. Y lo comentas. Y lo comento. Lo porque publicas. además creo que es una responsabilidad. Uh-huh. Si soy una persona que forma parte del colectivo LGTB y tiene la posibilidad de estar en un medio y tener una visibilidad importante para nuestra comunidad, creo que también tengo la responsabilidad de decir algunas cosas en nombre de la comunidad y por la comunidad. Eso no me hace un activista. Mucha gente me dice, pero eres activista, y yo digo que no, porque el activista, yo admiro el trabajo del activista porque el activista realmente se la juega por sus causas y por lo que hace. Yo simplemente soy un aliado, que soy parte de la comunidad, que tengo una voz y que la uso, porque me parece importante visibilizar a la comunidad, sobre todo en materia de eliminar prejuicios, ¿no? La comunidad vive rodeada de prejuicios y creo que es importante que se visibilice de alguna manera, porque no todos somos como el imaginario colectivo piensa que el colectivo es, ¿no? Eso es algo que la televisión misma le ha hecho mucho daño al colectivo cuando ha internalizado y normalizado estereotipos toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otros referentes, ¿no? Entonces hay personas que hacemos trabajo en televisión y que no somos esos referentes tradicionales que la televisión siempre nos ha inculcado. Somos reporteros, somos periodistas, somos conductores, somos productores, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Y en algún momento sentiste que esto te podría traer problemas en el trabajo? Sí, en algún momento lo pensé, pero no lo hizo. O sea, lo que pasa es que siempre te dan miedo, ¿no? Siempre dices, pucha, ¿y cómo va a ser este tema? ¿Cómo lo van a recibir? Sobre todo en una sociedad tan conservadora como la nuestra, ¿no? Sí. Pero nunca tuve problemas. O sea, siempre he sido además muy respetuoso del espacio en el que estoy y siempre he sido muy respetuoso de el público además, ¿no? Porque yo soy plenamente consciente de que no todo el público es tolerante y es abierto a este tipo de cosas. Yo siempre cuando he hablado del tema de la comunidad he dicho, yo soy parte de la comunidad y siento que tengo que decir algo al respecto y lo hago a título personal. O sea, siempre hago ese tipo de aclaración, ¿no? Y va por ese lado, ¿no? ¿Recuerdas el momento en que tuviste que decírselo a tu mamá? Perfectamente. ¿Recuerdas qué te dijo ella? Sí, no. Fue una historia un poco larga. Yo regresé en el 2011 regreso de Barcelona
porque me habían ofrecido dirigir la página web de Latina, entonces era una oportunidad muy buena. Yo había estado trabajando en Antena 3 en España. ¿En Antena 3? Sí, tenía la posibilidad de quedarme, pero empezó la crisis del 2010, hubo una reducción de personal, me intentaron reubicar en otra área, pero justo en ese momento Baruch Kipcher, que se había enterado que mi tesis iba un poco con respecto a la construcción de esta plataforma digital para un canal de televisión, todo lo demás, me llama y me dice, oye, he leído tu tesis, me parece súper interesante, me parece que el proyecto puede funcionar. ¿Él te llama directamente? Sí, y me parece que puede ser interesante, y me dice, me gustaría que lo hagas en el Perú. Entonces nos juntamos en Barcelona, conversamos, me explicó qué era lo que quería, le dije qué era lo que estaba pasando, y me dijo, bueno, regrésate a Lima. Entonces regresé, empezamos el proyecto, que fue un proyecto bacán. Hoy es latina.p, es lo que yo empecé allá por el 2011. Y regresé en ese contexto, ¿no? A trabajar. Por trabajo. Entonces cuando regresé, dije, ya, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? ¿No? O sea, es como que no quiero volver a lo mismo, no quiero enclosetarme otra vez porque no, o sea, ya pasé 2 años de libertad haciendo mi maestría acá, o sea, es un absurdo retroceder a lo mismo. Tenía clarísimo que con mi familia la cosa iba a tener que esperar porque, bueno, mi familia es más conservadora, todo lo demás, pero yo después dije, bueno, esto es llegar sin dar explicaciones. Si preguntan, preguntan, y si no, a la porra. Entonces, bueno, pasó el tiempo, mi papá enfermó, tuvo un cáncer muy complicado, fue bastante complicado, fueron 8 meses bien duros. Yo, por ejemplo, nunca se lo dije a mi papá, ¿no? En alguna noche que yo me quedé cuidándolo en el hospital, mi papá siempre insistía con eso de que, pero no te voy a ver casado, nunca he conocido una novia tuya. Entonces, yo me acuerdo que lo único que le dije fue, papá, mi vida es completamente distinta a la de mis hermanos. La mayoría de mis hermanos estaban casados. Y yo estoy casado con mi trabajo. O sea, yo tengo un montón de cosas que hacer antes de finalmente tener una familia. Entonces, tenía casi 30 años. Y mi papá ya no me volvió a mencionar el tema, ¿no? Digamos que después de eso fue uno de sus pocos últimos momentos de lucidez. Algunos meses después falleció. Yo sentía que nunca se lo había dicho a mi papá. Y una vez que mi papá ya había fallecido, había hablado yo ya con mis hermanos, salí con mi mamá y le dije, no, te tengo que contar algo. Y se lo solté así de frente, ¿no? Le dije, soy gay. Entonces mi mamá me quedó mirando, me abrazó, nos fuimos a tomar un café, se puso a llorar, y yo le dije, ¿pero por qué lloras? O sea, no tienes que sentirte mal de nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Y mi mamá me dijo, es que yo no lloro por lo que eres o por lo que me has contado. Yo lloro por todas las cosas que has tenido que pasar tú solo y que no tuviste la confianza de buscarme. Entonces eso fue como que, ay, no, o sea, claro, yo siempre pensé y yo siempre he pensado que no decir esas cosas son una suerte de acto de amor, ¿no? Porque no quieres herir a la otra persona, no quieres malograr la relación que puedes tener con esa persona porque no entiende, porque es un absurdo, porque, en fin, ¿no? Yo nunca me molesto cuando la gente no entiende ese tipo de cosas, porque entiendo que cada persona tiene su proceso. Entonces a mí siempre me ha dado miedo eso, ¿no? O sea, yo creo que la razón por la cual nunca se lo dije a mi papá directamente era porque yo tenía una relación tan bonita con mi papá que me daba miedo decírselo precisamente en esos momentos en los que no sabía si al día siguiente lo iba a encontrar vivo, que me daba miedo que él se molestara, no quisiera hablarme y que se fuera con esa pelea, ¿me entiendes? Entonces no iba a haber el tiempo suficiente como para que lo procese, para conversarlo, para asimilarlo. Y entonces yo creo que la solución mejor fue, no te digo nada. ¿No? Creo que ese fue el acto de... Me costó un montón entenderlo después, ¿eh? Pero dije, ese era el camino. Con mi mamá creo que no debía haber hecho eso, ¿no? Yo creo que sí tenía que decírselo, entonces... Después te entendió. Claro, no, me dijo que le daba pena eso de solo, yo le expliqué, o sea, siempre he estado ahí y todo lo demás, y mi mamá súper bien, ¿no? O sea, ella sí, superada con el tema, súper orgullosa y todo lo demás. Bueno,
todo el recorrido que tienes en los principales canales de televisión. Claro, yo creo que cualquier familiar tuyo mira, estaría súper orgulloso. Es que finalmente yo creo que es eso. O sea, yo siempre me pregunté y siempre dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido del closet antes? Yo creo que esa es una pregunta que las personas de la comunidad LGTB siempre se van a hacer, sobre todo los de mi generación, siempre se van a hacer. ¿Qué pasa si hubiera salido del closet antes? Y yo creo que la mayoría nos respondemos exactamente lo mismo. No hubiera pasado nada. Pero igual tuvimos mucho miedo y perdimos un montón de tiempo pensando y asustados de que algo nos iba a pasar. Que íbamos a perder a nuestras familias, que nos iban a mandar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un cura, en fin. Porque esas cosas pasaban en esa época. Sí. ¿No? Entonces, nada, yo creo que a veces eso es complicado, ¿no? O sea, hacerle entender a la gente de que no somos monstruos, no tenemos 3 brazos, ni comemos niños, ¿no? Ni hacemos que el cielo se abra. O sea, somos personas que queremos amar distinto, punto. En muchas ocasiones la televisión o la prensa no ayuda tampoco. No porque durante décadas se han construido referentes negativos de la comunidad. Recién en la década de los 90, yo me acuerdo que apareció el primer referente LGTB en el que yo dije, ¡ala! Yo me puedo sentir identificado con ese personaje. Que era una serie norteamericana que se llamaba Dawson's Creek, en donde uno de los personajes, que era un chico adolescente de preparatoria, sale del closet, pero además el personaje no era un personaje estereotípico, pues. Era el capitán del equipo de fútbol americano de la secundaria, el más guapo de todos, el más popular. Ese era el chico gay, ¿me entiendes? No era el piltrafoso, no todo tímido, medio feíto y todo lo demás, no amanerado y afeminado, que está bien, también es parte de la identidad, pero generaba que ese fuera el referente, ese fuera el único referente. Entonces, ¿qué pasaba? Igual, viniendo al ejemplo más nacional, ¿no? ¿Qué era lo que tú veías en la década de los 90 cuando yo crecía? Veías Risas y Salsa. ¿Qué veías en Risas y Salsa? Homosexuales representados como peluqueros, modistas, exagerados, afeminados, de los que se burlaban, a los que maltrataban. Entonces, tú, chiquito, adolescente, niño, decías, yo no quiero ser eso. Y yo no quiero ser así. Y es donde inconscientemente empiezas a crecer rechazando esas cosas, ¿no? Y eso te lleva también a la homofobia, porque, claro, ese tipo de referentes te obligan a ser homofóbico porque te obligan a rechazar esas cosas que normalmente no rechazarías, ¿no? Porque te producen miedo. Es que yo no quiero ser así, ¿no? Entonces, crees que ese es el único camino y no es el único camino. Carlos. A ver, de pronto saliendo un poco hacia otro aspecto de la entrevista, me gustaría saber tu opinión respecto a qué le depara en un futuro al Perú, porque hace un momento fuera de cámaras comentabas, y yo también, por la edad que tengo, razono y veo, sí, pues después de la independencia del Perú, 1824, cuando ya se consolida, han pasado 200 años de puros militares en su mayoría, ¿no? Terratenientes, golpes de Estado, cada uno tira para su molino, ¿no? Allá va para su molino. Pero ahora, ¿qué futuro es en la política? ¿Cuál es tu opinión personal respecto a eso? A ver, yo creo que tenemos un futuro bien sombrío en política, pero precisamente porque no nos hemos involucrado en política por décadas, ¿no? O sea, hemos dejado que la política caiga en manos y se la apoderen gente que no le interesa hacer política, ¿no? Nos han metido y nos siguen metiendo el cuco de que hacer política es cochina, es corrupta, eres la peor persona si te metes a hacer política. Porque claro, la gente que hace mala política crea esa narrativa para los que creemos que la política es buena, nos alejemos de la política. Entonces, si te das cuenta es la estrategia perfecta, ¿no? Machetea la política, ensucia la política, considera que la política es una cochinada para que la gente buena no se meta en política. Creo que esa es la gran trampa de los políticos, que nos han hecho creer que la política es una basura y que no deberíamos involucrarnos en política porque la política nos ensucia. Y eso nos ha hecho mucho daño, porque nos hemos alejado de la política y es importante hacer política. Y ojo, que la política no es militar en un partido, ir a mítines, ponerte la camiseta, tener el carné. Hacer política es hacer lo que hacemos todos los días, es reclamar, es decirle a la gente,
Oye, reclama porque tu autoridad, tu alcalde, tu gobernador regional, tu presidente, tu congresista, tu lo que sea, te está robando, ¿no? O sea, te está metiendo la mano al bolsillo. Ese puente de 5 millones de dólares que se ha caído antes de que lo inauguren siquiera, es plata que te han robado del bolsillo. Y ese es el problema. Yo creo que los peruanos todavía no nos damos cuenta que toda esa plata que nos roban, toda la corrupción que campea en todos los niveles y estratos, no logramos internalizar de que es plata que nos están robando a nosotros. La gente dice, se pelan 5 millones de dólares. Chochera, esos 5 millones de dólares no se lo están pelando no sé, a un señor grandote con una billetera gigante que está sentado en un cerro allá por Pachacamac, que es el que le da la plata al Perú. No, te le están robando a ti. Porque cada vez que pagas tu pasaje en la combi, en el metropolitano, te compras un caramelo, esos impuestos son parte de esa plata. Y esa plata debería regresar, o sea, cuando tú pagas un servicio, esperas que el servicio sea bueno. Hemos anulado completamente nuestra capacidad de reclamar por lo que nos corresponde. Entonces yo creo que ahí la política, ahí los malos políticos han ganado y nos han quitado la posibilidad de hacer política a los que realmente creemos que las cosas pueden cambiar política. Yo creo que el futuro es bien sombrío porque el menú es una cochinada, ¿no? O sea, no puedes comer rico, no puedes hacer no puedes hacer un plato gourmet si todos tus ingredientes están podridos. El plato puede ser buenazo, puede tener 20 estrellas Michelin si te da la gana, puede tener un montón de exquisiteces, pero si ese producto, o sea, todas esas materias primas está podrida, no lo puedes hacer. Pasa exactamente con lo mismo con el futuro. Tenemos 39 señores que creen que pueden ser presidentes del Perú. ¿Qué nos ofrecen para ser presidentes del Perú? O sea, ¿en qué momento se levantaron y dijeron, hoy es un buen día para intentar ser presidente del Perú? ¿Qué los tocó para ser presidente del Perú? ¿Qué los anima a ser presidentes del Perú? ¿Les estamos preguntando realmente eso a los candidatos? No se lo estamos preguntando. Entonces, yo soy un poco pesimista por lo que va a ocurrir, porque creo que vamos a terminar eligiendo a nuestros candidatos en la cola, y además con esa sábana inmensa que vamos a tener de cédula, no vamos a tener mucho tiempo para elegir. Va a salir cualquier cosa. Lo que salga va a ser inevitablemente de derecha, desde mi perspectiva y de acuerdo al análisis que tengamos. No tendría nada de malo si fuera una derecha centrada, conservadora, pero moderna, ¿no? De mente abierta, que respete la libertad realmente, pero creo que nos vamos a ir al extremo de la derecha que creo que es lo que va a ocurrir. Y vamos a tener que bancárnosla, ¿no? Vamos a tener que buscar los espacios desde la política, desde la democracia, desde las herramientas que se nos permitan, para hacer oposición en lo que haya que hacer oposición y para apoyar en lo que hay que apoyar. Yo creo que no hay cosa más nefasta y terrible que convertirte en oposición porque no ganó el que te gustó. Eso es lo peor. Eso es lo que normalmente producen los antis, ¿no? El antifujimorismo, el anticomunismo, el anticaviarismo, el antiterruquismo. Todos los antis nos conducen a lo peor de lo peor. No encontrar soluciones, simplemente votar por el menos malo. Por eso tenemos un Pedro Castillo, por eso tuvimos una Dina Boluarte, por eso ahora tenemos un José Gerí. O sea, votar por el anti no es una solución. Es simplemente meternos más al fondo en el problema. Porque vamos a elegir a alguna desgracia que va a ser peor que la anterior y nos vamos a meter más en el hoyo, ¿no? Valeria. Sí, Paco, acerca de lo que mencionabas acerca de tu vida personal, sobre tu orientación, me gustaría saber tu opinión acerca de la comunidad LGTB, pues que quieren exigir un respeto que claro que lo merecen, pero a veces no se aborda de las maneras correctas. Y como bien mencionabas hace un momento, que estamos pues en un país que es bastante conservador. ¿Cómo crees que sería este proceso? A ver, yo creo que... A ver, empecemos por lo último que has dicho porque creo que es bien importante. Los logros que puedan conseguirse de la comunidad LGTB son parte de un proceso, ¿ya? No existe y no va a existir en ninguna parte del planeta, en los más de 100 países que ya han aprobado el matrimonio igualitario o la unión civil, un cambio que se haya producido
por decreto. Es decir, publicaron la norma que facilita el matrimonio civil igualitario y al día siguiente todos son felices. Eso no va a ocurrir, porque son procesos sociales y los procesos sociales son distintos en cada espacio y están envueltos de un montón de cosas que forman el contexto del proceso en el que se produce. En el Perú, efectivamente, nosotros vivimos en un país súper conservador, donde la Iglesia Católica tiene una predominancia que todavía está por encima del 70%. Las iglesias evangélicas han ganado terreno y han pasado en menos de 30 años de tener menos del 10% de feligreses a tener casi el 30%, lo cual es una barbaridad, sobre todo en regiones del país. Entonces, todos esos elementos han complejizado todavía más el proceso social que implica digamos, todos los avances en materia de derechos de la comunidad LGTB. Yo creo que no son derechos o son yo creo que no son derechos o son privilegios, como les llaman algunos, y yo creo que más bien son derechos civiles válidos y completamente necesarios. Yo tengo un DNI azul, tú tienes un DNI azul, tú pagas tus impuestos puntualmente, yo pago mis impuestos puntualmente, tú eres una ciudadana de bien, yo soy un ciudadano de bien, tú haces tu trabajo todos los días, yo hago mi trabajo todos los días, los dos aportamos a construir país, pero hay una pequeña gran diferencia. Si tú mañana quieres ir a casarte con tu novio, simplemente vas a la municipalidad, a un notario o frente a un cura, y después de cumplir los trámites de ley simples y llanos, te vas a casar. Sin ningún problema. Yo no puedo hacer eso con la persona que amo. Y pago exactamente los mismos impuestos, tengo las mismas responsabilidades que tú, los mismos deberes que tú, la misma conducta ciudadana ejemplar que tú. ¿Por qué? Eso no es un privilegio. Eso no es un favor que yo estoy pidiendo. Es un derecho que me asiste por ser un ciudadano peruano. Es un derecho que no tengo por mi orientación sexual. Y solo por eso. Porque después cumplo con absolutamente todos los requisitos para ser un peruano y un ciudadano peruano de pleno derecho. Entonces yo voy a eso. ¿Por qué esa diferencia? Y ojo, acá yo no estoy hablando de dogmas y de fe. Estoy hablando de derechos civiles. Derechos civiles. Acá su Biblia, su rosario, su Torá, lo que quieras que leas y en lo que creas, lo guardas en tu mesita de noche, lo lees en la noche antes de dormir, antes de rezarte y encomendarte a Papá Lindo, y al día siguiente, congresista, juez, fiscal, funcionario público que tenga que hacer su trabajo, va y hace su trabajo con su fe guardada en su escritorio. Porque eso es como debería ser. Tú puedes ser todo lo católico, evangélico, mormón, todo lo que quieras, pero tu chamba como funcionario público es de función pública. Tu religión sale sobrando. Sorry con excuse me, yo soy muy respetuoso de las religiones, pero en materia de derechos civiles, hablemos con leyes y no con Biblias. Porque las leyes y el país se gobierna con leyes y con cuerpos jurídicos. No con Biblias, no con pergaminos, no con dogmas, no con fe, no con personajes que existen o no, eso es otra discusión. La vida de las personas se define en base a derecho civil, a códigos civiles, a creencias concretas y objetivas. Entonces, el Perú es un país conservador, sí, pero es un país que, si tú lo comparas en lo que ocurría hace 30 años, 1995, que se produjo la primera marcha del orgullo en el Perú, fueron 4 gatos en el Parque Kennedy, ya a la marcha del año pasado, que fueron cerca de 25.000 personas, puedes darte cuenta de todo lo que ha cambiado, ¿no? Y todo lo que está cambiando. Y también puedes darte cuenta del miedo que hay del otro lado, miedo completamente justificable y que es parte del proceso social. Estas marchas de "con mis hijos no te metas" aparecieron no porque las estuvieran haciendo todos los años. Si te das cuenta, aparecieron cuando las marchas del orgullo empezaron a ser mucho más masivas y dijeron, ajá, no aguanta, ellos están saliendo a la calle un montón, nosotros también queremos salir a la calle. Y empezaron ahí. Y ese, por ejemplo, es un indicativo de que hay un cambio social. Es parte del proceso. Y es algo que se va a producir tarde o temprano en el Perú, va a llegar. Yo creo que nos vamos a demorar todavía un poquito más, ¿no? Porque estos últimos 5 años de este Congreso en particular, que ha sido particularmente, digamos, de retroceso y de poco avance,
El próximo gobierno va a ser probablemente muy conservador. En materia de derechos también vamos a tener que parar o perder incluso algunas cosas, pero vamos a tener que seguir dando la lucha, ¿no? De eso se trata. Sin violencia, o sea, simplemente reclamar lo que es tuyo, es lo que te corresponde, ¿no? Finalmente, Paco, queremos que nos cuentes también esta etapa actual que estás viviendo de formador, ¿no? Uh-huh. De líder de la transformación digital, o mejor dicho, estás creando la próxima generación de líderes en comunicación. Yo creo que está relacionado con haber liderado la transformación digital en los medios más importantes de la televisión peruana, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me encanta la docencia y la parte formativa. Yo, de hecho, una de las cosas que disfruto más después de hacer lo que hago en televisión es dictar clases. Uh-huh. Me parece además fascinante poder dictar clases porque increíblemente yo aprendo. O sea, yo creo que no hay mejor profesor que el que aprende con sus alumnos. Y a mí la docencia me ha dado la oportunidad de trabajar con chicos jóvenes que son súper creativos. De hecho, siempre trato de jalar gente que ha sido mi alumna a luego trabajar conmigo. O sea, siempre selecciono a los que me parece que han tenido una mejor performance o tienen un mejor potencial, y si se da la oportunidad los jalo a trabajar conmigo. Pero me gusta eso porque aprendo además un montón de cosas, porque, digamos, tú has aprendido las cosas de una manera, los chibolos vienen además de absorber el mundo de otra completamente distinta, y de repente te das cuenta de que la entrada que tú habías pensado por acá, este pata la ve por el otro lado y resulta más bonita, más interesante, más... Entonces creo que esa sinergia de puntos de vista entre la experiencia que tú ya puedes haber tenido y lo que has recorrido, lo que has visto en la calle, lo que has visto en la cancha, frente a lo que ellos pueden imaginar porque es algo nuevo que van a ver, creo que esas dos experiencias se complementan bastante. Y me gusta un montón porque normalmente los alumnos te deslumbran con cosas que de repente, pensando fuera de la caja, en cosas que tú dices, pucha, a mí no se me ocurrió pensar esto de esta manera, ¿no? Cuando era una salida bastante simple. Porque además creo que el día a día te da eso, ¿no? O sea, la rutina como que ya en algún momento te vuelves mecánico, y una de las grandes ventajas que tiene la docencia es sacarte de esa rutina mecánica y te permite ver las cosas por otro aspecto. Y te vacilas un montón con los chibolos, son recontra creativos para buscar soluciones. Te das cuenta cómo a veces buscan soluciones, pero se olvidan de algo muy importante que es la parte ética, ¿no? Es como que, ok, tu búsqueda de soluciones es muy efectiva, vas a encontrar la solución, pero te estás pasando por encima algo que es súper importante, que es la parte ética, ¿no? Revísalo, date cuenta. Hablando de parte ética, como aquellos que narran noticias en TikTok. Sí, o sea, lo que pasa es que la narración de noticias, a ver, las redes sociales... Hay que contrastar esa información. Las redes sociales han democratizado la información. Todos podemos mañana convertirnos en conductores de noticias si tenemos el suficiente tiempo, el suficiente talento y el suficiente buen equipo como para todos los días sentarnos frente a una cámara durante 5 minutos, contar algo bueno, bonito, bien facturado y con información clara para que te conviertas en un viral. Eso no te convierte en un periodista, porque el periodista tiene otras cosas atrás. O sea, repetir noticias no te convierte en un periodista. O sea, el periodismo tiene algo más. El periodismo verifica, contrasta, cuestiona. O sea, el periodismo tiene un trabajo mucho más exhaustivo que simplemente sentarte y grabar unas cuantas noticias y difundirlas. Pero en cuanto al resultado, porque estas personas que en TikTok, por ejemplo, están narrando noticias o informando, tienen mucha llegada, mucha acogida. Es más, yo creo que la gente puede tomar como cierta esa información que no necesariamente ha sido contestada. Lo que pasa es que ahí tienes que tener cuidado con dos cosas. Hay TikTokers, como por ejemplo el chico de las noticias, ¿ya? Es un pata que se mete, o Cabrón Noticias, que es otro chico que también iba a las marchas y todo lo demás. Sí, entonces son chicos que se meten a estos espacios y que lo narran y que lo cuentan y que lo transmiten en vivo, pero por ejemplo lo hacen sin rigor periodístico, ¿no? Sin método periodístico, lo hacen con relativa buena objetividad,
Pero si te das cuenta y tú analizas más en profundidad el discurso, ahí encuentras el sesgo. Ahí encuentras la falta de objetividad. Ahí encuentras la falta de rigor de lo que este reportero amateur, ¿no? Aficionado, está haciendo, ¿no? Y ese es el problema, que esa información tú no la puedes tocar o no la puedes tomar como información verídica desde el punto de vista factual. Entonces, en ese caso, lo que tú tienes que hacer es esa transmisión en vivo que este pata está haciendo y que es valiosa, porque es el material gráfico de lo que está ocurriendo, porque en ese momento tú no tienes una cámara ahí, eso es lo que tú utilizas. Pero lo que él está diciendo no necesariamente. Tú puedes utilizar tu propia información, dándole los créditos, por supuesto, pero tú tienes que buscar corregir esa información si es que esa información está errada. Si la información está buena, tú lo dejas, ¿no? Yo creo que ahí entra mucho también el criterio de cómo manejar esa información. Perfecto. Paco, finalmente queríamos que le dejaras un mensaje a nuestros emprendedores, comerciantes del mercado Tierra Prometida. Ya son más de 5 años aquí, como te habíamos contado, creando un nuevo modelo de gestión de mercados, pero ellos principalmente dándonos la línea de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ellos están desde las 9, 10 de la noche acá. Tú conoces cómo funcionan los mercados de madrugada, ¿no? Y cada vez que nosotros nos sentimos agobiados, un poco cansados, ¿no? Un poco estresados, simplemente los vemos y sabemos que aún podemos dar un poco más, buscando siempre que el mercado crezca, que el mercado mejore, que el mercado se transforme y que ellos puedan pasar de ser emprendedores a ser empresarios. Pues. Un mensaje para ellos, por favor. Bueno, en verdad, primero que nada quiero agradecerles infinitamente la invitación y la posibilidad de conversar. Ha sido una conversación bien agradable, gracias. Y lo segundo es, en verdad, trabajemos juntos porque lo que necesitamos creo que es hacer patria, ¿no? O sea, necesitamos trabajar cada uno desde nuestra trinchera, buscando formalizarnos, buscando hacer las cosas bien cada vez, buscando que las cosas funcionen para todos, ¿no? Que no funcionen solo para mi grupito, que no funcionen solo para mi collera, para la gente con la que yo trabajo. Yo creo que es necesario que empecemos a pensar en el bien común. El día que en el Perú empecemos a pensar en el bien común y pensemos en que absolutamente todas las cosas que tenemos que hacer de una u otra manera tienen que impactar, ya sea poquito o mucho, positivamente en las personas que nos rodean, ese día van a cambiar las cosas. Yo creo que algo importante es que el Perú no tiene un norte, no tenemos un horizonte, no tenemos un objetivo común como país. Y creo que eso es bien grave, porque somos 33 millones de personas que compartimos un territorio, somos la mejor hinchada del mundo, nos ponemos muy felices cuando la selección gana, celebramos cuando tenemos el mejor restaurante del mundo, comemos rico, pero después ¿qué? Además de eso, ¿qué tenemos como país? ¿Qué nos junta como nación? ¿Me entiendes? Eso es lo que no existe. Y yo creo que lo que nos junta como nación es esa capacidad que tenemos todos los peruanos, emprendedores y no emprendedores, de salir adelante y, perdón por la grosería, sacarnos la mierda por nuestras familias y por nuestro país. ¿Me entiendes? Pero eso lo tenemos que hacer juntos. O sea, el emprendedor que empieza con el mercado, la emprendedora que empieza con su salón de belleza, el que empieza con su barbería, el que tiene su llantería, su car wash, todos los negocios habidos y por haber. Todos tienen que empezar, pero todos tenemos que apuntar hacia el mismo sitio. O sea, ser un país en donde dejen de robarnos con toda la impunidad del planeta y que nosotros se lo permitamos. Démonos cuenta de que esos 10.000 millones de dólares anuales que nos cuesta la corrupción en el Perú desde hace más de 20 años, son 10.000 millones de dólares anuales que salen de nuestros bolsillos, que nos cuestan a nosotros, no salen de un árbol, no nos lo da un gigante maravilloso que aparece del cielo y llena las arcas del Perú todos los años. No, entiendan que todas esas madrugadas a las 4 de la mañana para que te trepes a una combi repleta de gente, para que llegues a las 6 de la mañana a tu trabajo, trabajes todo el día como un esclavo y al final te vuelvas a trepar a una combi apretujada, horrorosa, para que llegues a tu casa a las 8 de la noche, interactúes 15 minutos con tus hijos antes de irte a dormir y empezar el día siguiente. Todo eso tiene que cambiar cuando nos demos cuenta de que los políticos
están haciendo lo que les da la gana y estamos perdiendo el poder que tenemos nosotros como ciudadanos. Ellos son nuestros jefes. Ellos no son nuestros jefes. Nosotros somos sus jefes. Pero parece que hace mucho tiempo se han creído que el papel cambió. Y tenemos que empezar a recuperar eso. Para cerrar, ¿has pensado en un futuro no muy lejano incursionar en política? No. Todo el mundo me lo pregunta y digo que no. A mí la política me encanta para verla, me encanta para analizarla, me encanta para estudiarla, pero no para hacerla, no porque no la considere apasionante. La política me encanta, sino que creo que tienes que tener un nivel de entrega, compromiso y vocación que, para ser honesto, yo no tengo en este momento. Y no creo que lo tenga para lo que significa ser un político. Yo hago política desde mi trinchera. Soy un comunicador. Y es ahí. Yo creo que todos hacemos política desde nuestra trinchera, ¿no? Carlos. Quiero aprovechar este momento para una última pregunta, porque si bien es cierto, lo que dices es correcto. O sea, hacer política, o alguien que quiera fajarse de este país en las condiciones en las que está, tendría que tener pues una moral y una entrega totalmente desinteresada, y no le veo a nadie, a ninguna figura política actual en ese nivel. Ahora pienso, incluso regresamos ya a elegir diputados y senadores, algo que lamentablemente nos lo imponen. Ninguno de los ciudadanos de a pie votó por eso, ni No eligió quisimos. eso. En el 2018 les dijimos que no. Correcto, pero nos lo han impuesto, ¿no? ¿Y qué tal burocracia que se va a dar ahora? Peor que hace 30 años que, ¿no?, Fujimori cerró el Congreso. Pero, de verdad, nos hace falta figuras que quieran fajarse para ser políticos. Como dijiste hace un rato, va a ser sombrío. Es un futuro muy sombrío. Va a ser sombrío. Sí. Pero no tenemos que dejar que esa gente sombría gane. O sea, yo creo que sí tenemos el poder como ciudadanos de hacer algo. Va a ser bien complicado, ¿no? Porque, repito, el menú es un desastre. Pero algo tenemos que hacer. O sea, no podemos seguir en esta dinámica por siempre. O sea, algo va a tener que pasar en algún momento para que la cosa mejore, ¿no? O sea, no puede ser que sigamos en este plan todo el tiempo por toda la vida, ¿no? O sea, algo tiene que pasar. Y tiene que pasar que realmente nos involucremos en esto, ¿no? No siendo militantes necesariamente, no teniendo un partido, pero diciendo, oye, che, haz tu trabajo, pues, haz bien las cosas. O sea, por ejemplo, yo ya me cansé, y lo veo todos los días, en el programa que yo hago las tardes, cada vez que hacemos denuncias vecinales, sale el alcalde y la primera excusa que da el alcalde es, ay, pero eso viene de la gestión anterior. Chochera, a ti te eligieron para ser alcalde y solucionar todos los problemas que habían, desde antes hasta que entraste. Eso de que este problema es de la gestión anterior, no es mi problema. O sea, tú sabías que la carne venía con hueso. Lo solucionas, pues. Igual que Dina. Ay, me están echando la culpa de problema de inseguridad que yo no generé. Ya, señora, nadie está diciendo que usted la generó, pero usted tenía la responsabilidad como presidenta constitucional de la República de hacer cumplir el artículo 44 de la Constitución, que la obliga a proteger a todos sus ciudadanos. Así que usted tiene la obligación de solucionar el problema. Ay, pero es que no, pues. Es que tenemos la pésima costumbre de haber elegido candidatos a todo nivel que simplemente entran porque les gusta el puesto, ¿no? Porque en algún momento quieren lucir ahí la medallita, el pergamino, yo fui presidente, mi foto ahí en el Congreso, mi cuadrito pintado. Y no, pues hemos perdido la verdadera razón por la cual la política sirve, que es para servir a la gente. La gente los políticos ahora ya no sirven, se sirven del poder. Y ese es el gran problema. Bueno, Paco, tenemos un presente de parte de nuestros comerciantes. Tenemos tú que llevas una vida saludable, una vida fit. Además, gourmet, porque me encanta gourmet. cocinar así. Tenemos productos orgánicos. ¡Qué maravilla! Que llegan primero al mercado para ti, para que puedas cocinar. No sé si cocinas. Soy no un sé fan si... de la cocina. Ah, perfecto. Mira, por Acá ejemplo, tengo acá todos hay flores comestibles. No sé si has comido flores comestibles. Mira ¿no? tú. Sí. Acá está el choclito bebé, ¿no? Choclito bebé. Esto encurtido es buenazo. El famoso tomatito cherry amarillo, pero ¿no? Mira esta zanahoria bebé, ¿no? Todos son productos orgánicos. Uy. Los productos orgánicos, recuerda que primero llegan acá a Tierra Prometida, de acá se abastecen a todo Lo Lima, máximo. ¿no? Uy, espárragos tienes acá, tienes pepino holandés, pepino japonés. Tú sabes que justo hoy día tengo una cena en la casa
con amigos vegetarianos. Entonces, llega preciso entonces. Llega preciso. Ah, no, ya. en serio, tengo un grupo de amigos vegetarianos que van a ir hoy día a visitarme. Y yo justo en la mañana me estaba pensando, pucha, me tengo que ir al mercado a comprar. ¿Qué Te voy a podemos hacer? comprometer que cuando hagas la cenita con todos los amigos nos puedas Ya, perfecto. de repente grabar una historia, que Pongo- nos saluden todos los amigos. Lo voy a poner etiquetamos ahí. al mercado. Oye, está Ahí lindo, en verdad. Con les mucho cariño de agradezco- los comerciantes del mercado Tierra Prometida. Se los agradezco un montón. Y les agradezco un montón la invitación y la posibilidad de hablar de estos temas Siéntate, Paco. de los que normalmente no hablamos. Sí, sí, sí. Vamos a cerrar entonces. Muchas gracias Paco, primero por haber aceptado la invitación, ¿no? Muy correcto desde que te escribimos, el horario quedó definido muy rápido, ¿no? Te agradecemos tu tiempo, toda la información que nos has dado, estamos seguros que la gente se va a entretener, la información va a ser muy valiosa para todos ellos. Y de repente en el futuro podemos volver a hacer Claro, entrevistas, o de encantado. repente cuando el mercado ya esté construido definitivamente, que vamos a tener un área de podcast, un set de televisión también, Monstruo, podamos genial. volver a invitar. Chévere, encantado. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, Paco. Gracias por la invitación. Ha sido todo en nuestro primer capítulo de La Pura Verdura de este 2026. Nos vemos en el capítulo número 2. ¡Chao!